Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Vamos a ir a otro tema, de vuelta en información local. La entrevista de esta mañana la vamos a dedicar a analizar la situación que se detectó en Gendarmería hace unos días atrás, en la denominada Operación Apocalipsis, que reveló una trama de corrupción bien importante en cárceles nacionales. Conversamos de este tema junto al coronel Mario Benítez, es el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Hola, Sebastián, buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por conversar con nosotros. Son momentos bien delicados para la institución a propósito de esta investigación que está llevando adelante la Fiscalía. Mario, cuéntenos a su juicio, ¿qué es lo que refleja este caso respecto a lo que está ocurriendo en la institución de Gendarmería a nivel nacional? Bueno, Sebastián, la verdad que este caso que ha sido impactante para la opinión pública es algo que obviamente golpea a Gendarmería. Nosotros hace bastante tiempo hemos venido señalando que los índices de corrupción venían al alza de manera preocupante. Esto combinado además con la entrada con fuerza del crimen organizado en el país, sobre todo en nuestras cárceles, lo que nos preocupa y que claramente ha llevado también al gobierno a tomar decisiones al respecto. Es un caso bastante grande de corrupción que se gestó ahí en Santiago 1 y con consecuencias que todavía no las sabemos porque incluso todavía están en la etapa de formalización de los acusados. Claro. Mario, usted ha dicho que esto es fruto de una crisis estructural del sistema. ¿A qué se refiere? Así es. Nosotros creemos que esto ya es algo estructural porque estos casos se han venido dando en distintas zonas del país. Efectivamente creemos que en Gendarmería falta orden, disciplina. Esto se ha ido perdiendo. Creemos que hay un componente muy nocivo dentro de la institución y que tiene que ver con, por ejemplo, la relación entre bandas criminales, personal. Esto es algo complejo de analizar, de llegar a las bases, pero creemos que esto ya es una crisis estructural porque se han observado casos de corrupción en distintos penales, en los penales más complejos del país, donde, por ejemplo, se han desbaratado verdaderas bandas de funcionarios, casos numerosos. El último fue Iquique, también en otras regiones del país, como le señalaba. Por lo tanto, esto no es un caso aislado. Y si no es un caso aislado, ¿qué es lo que es entonces, Mario? ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, yo no puedo decir que tampoco es que es algo generalizado, pero sí hemos visto que estos hechos se han venido manifestando de manera repetida. Por lo tanto, aquí hay algo más de fondo y que tiene que ver con que como se concibió Gendarmería hace 50 años atrás, ese modelo ya creemos que está agotado y no da respuestas para el nivel de criminalidad que tenemos hoy en día. Es otro perfil criminal y eso se debe entender cómo también el delito evoluciona y eso creemos que es lo que hoy día se tiene que atender. El cambio evolutivo de la delincuencia, más violenta, con mucho más poder adquisitivo, es algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. ¿Y de qué manera eso afecta la relación de los gendarmes precisamente con la población penal? ¿Cómo cambia eso? Bueno, al tener una población penal con un mayor poder adquisitivo y además tener condiciones laborales de nuestro personal que se han visto quizás disminuidas, creemos que eso es un flanco de debilidad que el crimen organizado está aprovechando. Y lo que busca siempre el crimen organizado es corromper a los agentes del Estado. Esto se puede revisar de manera comparada con otros países y así ha venido ocurriendo. Vemos como bandas criminales o carteles criminales importantísimos que están azotando a Sudamérica, como el Tren de Aragua, se generaron a través o dentro de recintos carcelarios. Está el caso de Ecuador, el PCC en Brasil, podemos ejemplificar muchos casos más. Y creemos que Chile está en un punto muy delicado y tiene que poner atajo a esta situación. De lo contrario, pudiésemos correr la misma suerte que han corrido los sistemas penitenciarios en otros países de la región. Mario, usted advierte sobre un modelo que está agotado, dice, a nivel institucional en Gendarmería.
¿Qué significa eso respecto a los cambios que hay que hacer a partir de estos casos que hemos conocido de corrupción al interior de la institución? Bueno, hemos escuchado a distintos comentaristas respecto del sistema penitenciario que señalan que el fin último de la pena es la reinserción social. Pero sin seguridad, ningún proceso se puede dar al interior de las cárceles. Si no hay seguridad, no se pueden dar procesos de reinserción ni ningún proceso de intervención. Y además, yo quiero recordar de que, por ejemplo, el tratado sobre las normas para el tratamiento de las personas privadas de libertad señala en su artículo 4 de que el fin de la privación de libertad y del cumplimiento de las condenas es prevenir o proteger a la sociedad frente al delito. Entonces, bajo ese paradigma que está en un tratado internacional al que Chile está escrito, Gendarmería debe enfocar sus esfuerzos primeramente en lo más básico, que es la seguridad. Y la seguridad se refiere no solo para el resto de la sociedad, sino de los mismos gendarmes, dice usted. Por supuesto, o sea, cuando hablamos ¿Hoy día de eso no seguridad, está garantizado, Mario? Mire, hemos tenido casos bastante impactantes, por ejemplo, con las amenazas y hechos violentos en contra de oficiales que son quienes toman las decisiones al interior de los recintos del país, Sí. donde la seguridad de ellos se ha visto seriamente afectada. Hemos visto cómo, por ejemplo, integrantes del crimen organizado han accedido a la información personal de ellos, de sus familias, a sus domicilios. Por lo tanto, claramente aquí la seguridad de nuestro personal, de nuestros oficiales, está en serio riesgo. Y hoy día usted dice que no se podría garantizar la seguridad de los gendarmes a nivel nacional. No, yo creo que la seguridad se garantiza, pero sin duda alguna hay flancos, hay riesgos que se están viendo, se están observando a través de la acción de bandas criminales o de crimen organizado. Mario, estamos conversando con el coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, de Oficiales Penitenciarios. Mario, hay una investigación que está en curso ahora, ¿no? Son hasta ahora 47 los gendarmes formalizados. ¿Ustedes creen que esto puede estar más extendido, que este tipo de situaciones y de redes de corrupción estén presentes también en otros recintos penitenciarios a nivel nacional? ¿Qué información tienen ustedes, Mario? Que hay hechos de corrupción en otros penales del país. Pero bueno, yo no puedo adelantar cosas que están en investigación, pero sí, de los casos ya que se han visto, hace pocos meses atrás se vio en Iquique, Sí. se han visto también en otros penales del país, por lo tanto ya la opinión pública tiene antecedentes sobre cómo se ha venido. Mario. Estamos con algún problema de la comunicación con Mario Benítez. Estamos conversando con el presidente de ANOP, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, a propósito de esta red de corrupción que se desbarató al interior del sistema penitenciario nacional. Ya son 47 los gendarmes que han sido formalizados hasta ahora. Y desde ANOP han levantado también las señales de alerta respecto al cuán extendido puede estar este fenómeno de corrupción. Mario, ¿ahora sí nos escucha? Sí, sí, lo escucho bien. Fantástico. Yo lo escucho muy bien. Si podemos retomar el punto anterior respecto a lo que usted planteaba, o sea, ustedes dicen que esto puede ser una situación más extendida en otras cárceles a nivel nacional. Bueno, las investigaciones que se han llevado a cabo han dado cuenta de eso. O sea, hay formalización en curso, hay personal detenido de otras regiones del país, porque el crimen organizado también ha avanzado lamentablemente rápidamente a otras regiones del país y esto lo que busca el crimen organizado es corromper al Estado, es apoderarse del Estado, tener nexos ahí y es donde Gendarmería, que es la primera línea ya del crimen organizado dentro de las cárceles, donde está en permanente riesgo y también exposición y obviamente con los riesgos de que el personal se corrompa o pase derechamente a formar parte de esto dentro de estas estructuras criminales. Mario, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, la semana pasada, en una frase que ha sido bien comentada, decía que sería muy osado decir que está garantizado el control de las cárceles a nivel nacional.
¿Qué le parece primero a usted esa frase y luego cómo ven ustedes la situación de control efectivo del Estado chileno en las cárceles nacionales? Mire, yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Gendarmería tiene un control bastante efectivo de lo que es la seguridad perimetral. Hay tasas de fuga que son bajísimas. Ujú. En ese sentido, Gendarmería cumple una labor bastante efectiva y eficiente. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos una población penal que está bastante desbordada, con 65.000 reclusos, Mm. que impiden, por ejemplo, tener una segregación y una segmentación efectiva. Eso claramente dificulta que haya control al interior de los recintos de la actividad delictiva, porque además tenemos eh, una votación que no ha aumentado hace 15 años, donde tenemos módulos, por ejemplo, con 300, 400 internos y 2 funcionarios custodiando. Entonces, bajo ese paradigma, claro que es difícil tener un control de la población penal. Ahora, O sea, usted respecto coincide en que no se puede afirmar que hay un control de la población penal, eso sí. bajo esos estándares es muy Mm. difícil. Creo que el director nacional de Gendarmería ha hecho eh, un comentario respecto de la realidad penitenciaria del país, que es difícil de asumir, pero creo que lo está haciendo de manera muy valiente. Mire, yo quiero señalar que el director nacional de Gendarmería, en sus pocos meses que lleva al mando de la institución, ha enfrentado de manera decidida los hechos de corrupción. Hemos visto cómo se han desbaratado estas redes, pero claramente está el sistema sobreexigido, no Ujú. estaba preparado para esta cantidad de evaluación penal y además agreguemos que hoy día tenemos una gran cantidad de bandas criminales y crimen organizado al interior de los recintos. Eso complejiza aún más la gestión al interior de las cárceles. Ujú. Entonces, es una situación de bastante crisis, digamos así, dado este aumento muy gravitante de la población penal. Sí. Mario, ¿y cuál es el riesgo que se enfrenta ante ese desbordamiento de las cárceles? Bueno, el riesgo es el control efectivo de la actividad criminal. El riesgo es que los centros penitenciarios, bajo estas condiciones, pasen a ser centros de operaciones del crimen organizado y ya sabemos lo que ocurre cuando el crimen organizado se puede organizar al interior de las cárceles, como ha ocurrido con otros países, cómo desde el interior de las cárceles se organizan verdaderos operativos criminales en el exterior. Han habido candidatos presidenciales eh, asesinados por Ujú. acción de las bandas En criminales otros países, del sí. crimen organizado, por supuesto. Entonces, aquí hay un riesgo importante para nuestra democracia, porque no sabemos los alcances y dónde el crimen organizado puede llegar. Lo que Mm. sí sabemos es que el crimen organizado llegó con fuerza, hemos tenido un aumento también explosivo de la población penal extranjera, entonces eso complejiza aún más la situación. Nosotros hemos señalado de que no tener un control total y absoluto de las cárceles significa un riesgo para la democracia del país. Mario, y en ese sentido, ¿ustedes creen que todavía estamos a tiempo de una intervención en Gendarmería para revertir ese escenario? Yo creo que sí, porque si bien es cierto, tenemos debilidades que se han ido notando o descubriendo además con esta explosión de cantidad de población penal. Pero Gendarmería todavía es una institución muy resiliente. La gran mayoría de sus funcionarios son funcionarios probos que Ujú. desarrollan con honestidad su labor, pero este personal requiere también de una estructura que le permita, por ejemplo, tener una carrera funcionaria que esté estructurada y que genere incentivos a pertenecer a la institución. Hoy día cuesta mucho reclutar personal porque cada vez son menos las personas o los jóvenes interesados en ingresar a Gendarmería. Mm. Por lo tanto, creemos que estos cambios que se están proponiendo tienen también como objetivo hacerse cargo de darle una forma de institucionalidad más robusta a Gendarmería. Disculpe, Ujú. mire, Gendarmería tiene una debilidad normativa muy importante. Por ejemplo, la responsabilidad administrativa está establecida al igual que para todos los funcionarios públicos. Nosotros tenemos un reglamento de disciplina que no se puede aplicar Ujú. porque no existe concordancia entre la potestad sancionadora. Por lo tanto, y hay conductas que son muy específicas que se dan dentro del personal de gendarmería que no se viven en otros servicios públicos. Por lo tanto, en materia normativa hay que crear un cuerpo robusto normativo que le dé forma
y sintetice todas las normas que hoy día tiene Gendarmería, que son muy amplias. Tomamos normas de Carabineros, del Estatuto Administrativo, de nuestros estatutos propios, por lo tanto esto tiene que tener forma, tiene que tener una estructura de institución del país. Mario, ahora, de todas maneras, más allá de esos cambios institucionales, como usted menciona, también esto pasa por un asunto, me imagino yo, más cotidiano, ¿no? Y que tiene que ver con las revisiones y los chequeos que puedan hacer ustedes mismos respecto a sus propios compañeros. Llama la atención la envergadura de esta red, el tiempo que funcionó, por más de 3 años, los aumentos patrimoniales que subieron muchos de los funcionarios que estaban involucrados, pero asuntos mucho más evidentes, como por ejemplo el hecho de que se hagan fiestas dentro de los recintos penitenciarios y que no logren ser detectados por parte de los mismos gendarmes. ¿Cuál es el problema, diría usted, desde ese punto de vista, de los chequeos dentro de las mismas cárceles internos y de los contrapesos que supone la fiscalización entre los propios pares? Mire, Sebastián, todas estas investigaciones que han aparecido para desbaratar estas redes de corrupción han nacido por investigación que realiza la propia Gendarmería. Es decir, aquí han habido control interno. Lo que ocurre es que esta investigación, creo yo, porque aquí me estoy adelantando a lo que tiene que demostrar el Ministerio Público, han querido, de cierta forma, llegar al fondo de estas redes. Es decir, aquí, si bien es cierto, viene una investigación de larga data, pero también uno debe entender de que estas investigaciones no pueden quedarse solamente con hechos puntuales, sino que hay que ir al fondo. Yo creo que ahí es donde se ha tomado un tiempo necesario para poder llegar a la amplitud. Y por eso creemos que tenemos una gran cantidad de funcionarios que están hoy día siendo formalizados. Y cuando usted dice llegar al fondo, ¿a qué se refiere, Mario? Abarcar a la mayor cantidad de funcionarios que estén implicados en estos asuntos. No solamente quedarnos con un caso puntual, por ejemplo, con la Yago en un día de un hecho regular, sino que con entender la situación más de fondo, entender de que esto abarca a más personas. Entonces, creemos que esto ha sido investigado de esa forma, bajo esos paradigmas. Ahora, respecto de los controles internos, efectivamente aquí los controles internos deben ser más exhaustivos, pero tenemos un problema también estructural que tiene que ver con que, por ejemplo, la planta de oficiales no ha crecido, la relación entre oficiales versus personal es muy baja respecto a cualquier otra institución. En Gendarmería, por ejemplo, en el sistema cerrado, donde están las personas privadas de libertad, hay un oficial por cada 40 funcionarios aproximadamente, entonces es más difícil tener un control exhaustivo. Los oficiales no pueden estar en todos lados. Y también esto otro es importante. Si bien es cierto, la ley orgánica considera de que, o señala, de que el mando pertenece por naturaleza a los oficiales penitenciarios, pero también este mando corresponde al personal de las otras plantas respecto a sus subalternos. Entonces aquí se ha malentendido, quizás por un tema de formación del personal, de que solamente los oficiales tienen que ejercer el mando, y no es así, porque existe, por ejemplo, la planta de suboficiales, donde los cargos más altos deben ejercer este control también sobre sus subalternos. Entonces, en este dejar hacer, creemos que han habido fallas importantes, y por eso es importante de que haya un cambio de estructura, de que el tema disciplinario esté como pilar para la institución. Y para eso va la reforma, ¿no?, que se ha planteado también en Gendarmería y que tendrá que ser discutida ahí en el Congreso a partir de enero. Mario Benítez ha estado con nosotros, coronel, presidente de ANOP, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. Gracias por el contacto, Mario, muy amable. Bueno, gracias por la entrevista.